Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cineastas Sobredimensionados. Hoy, pues el objetivo, por así decirlo, o la víctima, es Akira Kurosawa, cineasta japonés, un cineasta muy admirado, que siempre fue destacado junto a Yasuhiro Kenji Mizoguchi como uno de los grandes cineastas japoneses. Era casi el trío que más se mencionaba y citaba y destacaba, eh, y olvidando pues, a otros cineastas como el caso de Mikio Naruse o Masaki Kobayashi, que me parecen tan extraordinarios como para mí también son Osu Mizoguchi. Pero no es el caso para mí de Akira Kurosawa, que me parece un cineasta bastante sobredimensionado, de ahí que lo esté ahora destacando. Recuerdo pues, un texto que escribió Miguel Marías dirigido por, cuando se estrenó la película allá por 1975, Dersu Sala, El cazador, y que él calificaba como una gran obra, incluso de tal calibre que ya por una obra se puede decir que ya una filmografía de un cineasta podía alcanzar la distinción. Y al mismo tiempo en ese texto reconocía cómo hasta entonces no había logrado conectar con el cine de Kurosawa, le parecía sobre todo que en la década de los 50, esa etapa en la que había realizado obras muy admiradas, que algunas de ellas les había reportado el Oscar en Hollywood, por ejemplo, pues no lograba conectar con ellas y le parecían que adolecían de un histrionismo expresivo que llegaba a ser muy efectista, un cine muy sobrecargado. Y la verdad que tengo que decir que opino o siento lo mismo cuando veo sus películas, aunque algunas no me parezcan que, que sean estimables, caso de Rashomon o Los Siete Samuráis, pero con su cine pues no me parece que disponga de esa fluidez narrativa, por ejemplo, que admiro particularmente en el cine de Mikio Naruse, que tiene una sutil relación de la modulación narrativa. En cambio, Kurosawa a veces me parece un poco o bastante embalado según los casos. De Sala, en cambio, me parece una obra hermosa y extraordinaria. Coincido en ese caso también con Miguel Marías. Eh, y me parece una película hermosa porque es muy coherente, fluye narrativamente de modo admirable. Los personajes, los actores, no incurren en ese estilismo expresivo y, y no es que sea admirable por esa contención expresiva, porque hay otros cineastas que pueden sí tender a cierta exuberancia expresiva, destacando el artificio narrativo, y son también admirables. Pero en este caso encontró una armonía expresiva con la que logró una obra extraordinaria, que luego tampoco volverá a recuperar en su posterior cine con obras tan admiradas como Ran o Kamegusa, a mi modo de ver. Por eso el cine de Kurosawa, el caso de los Siete Samuráis o Rashomon, me parecen sí obras interesantes y buenas películas, pero no me entusiasman, puedo decir. Incluso hay películas que, si el caso de Rashomon, pues que luego tuvo su adaptación cinematográfica en Estados Unidos, dirigida por Martin Reed a mediados de los 60, que se tituló, o menos aquí en España, Cuatro Confesiones, en inglés que fue The Outrage, y ahí la película un poco, sobre todo su principal lastre fue la estridente interpretación de Paul Newman, que intentaba interpretar a un mexicano con todos los defectos histriónicos que uno puede imaginar, un auténtico horror expresivo. Y en cambio, con otras películas también célebres como Los Siete Samuráis o Yojimbo, que, te digo, son películas interesantes, que no es que me parezcan mal, pero por ejemplo, si Yojimbo fue luego también, tuvo su variación en el western dirigido por Sergio Leone, por un puñado de dólares, la película pues me parece que también no está tan escasamente interesante. De hecho, Sergio Leone será también uno de los cineastas que estará al centro de cineastas sobredimensionados. Pero luego, en cambio, me parece superior una obra, en cambio, mucho menos considerada, como la posterior El último hombre, de Walter Hill, una de sus grandes obras, y con Bruce Willis, me hace una obra realmente potente, muy superior a las de Sergio Leone y Kurosawa. Y luego también es el caso de Los Siete Samuráis, que luego fue objeto de una variación con Los Siete Magníficos de John Sturges. Y bueno, en mi próximo libro, que era en junio, se va a por fin publicar La mirada ecuánime, depende de a qué se llame mirar, pues analizo, reflexiono por qué me parece una obra superior, me parece una obra que en su momento, de hecho, cuando se estrenó, pues dispuso de ciertas, o dispuso de ciertos cuestionamientos, en parte eso, porque se
había cometido el improperio o el sacrilegio de intentar realizar una versión sobre una obra que se consideraba una obra mayúscula y particularmente pues, me parece una película superior, ya de entrada por cómo, con qué precisión dibuja los siete pistoleros, me resulta admirable, algo superior en este caso lo de Kurosawa, como con pocos rasgos dibuja, ya sea por una elección del casting, por la elección del actor, como por cómo le diseña, cómo le caracteriza al personaje con su vestuario y sus maneras. Y es una obra admirable, en donde bueno, cobra particular potencia expresiva, pues un rasgo que era muy habitual en el cine de Sturges, que era la reflexión sobre cómo se percibe a los demás, la realidad, incluso a unos mismos. Y en este caso, a través de la figura del, no, del joven pistolero que se une a ellos. Y bueno, porque él admira a esos pistoleros y quiere ser como ellos, él tiene una idea de cómo deben ser. Para él es una forma de salir de su vida de privaciones, como es su campesino mexicano, y para él supondría ser alguien que es por el protagonista y que logra superar esas privaciones para comprender a lo largo de la película que entre la idea, entre el modelo, lo que él piensa que es y que quisiera ser y lo que es la realidad hay un gran trecho. Y eso pues es una de las grandes virtudes de esta película que reflexiona sobre, en este caso, sobre un icono del caso del western y pues, vamos suscitando una muy sugerente reflexión. Como digo, me parece por eso muy superior a la película de Kurosawa, que Los Siete Samuráis, que además es bastante más larga, es una que, si recuerdo bien, a cerca de 3 horas, y una película que a veces pues se hace un poco espesa en su desarrollo narrativo, como me pasaba o sentía con el cine de Kurosawa, aunque tenga sus estupendos momentos. Pero en cambio, pues la de Sturges me parece en el sentido mucho más consistente y mucho más, incluso más densa, en el sentido de su planteamiento tanto dramático como conceptual. Y como digo, ya en el libro que ahora saldrá en junio, pues expongo de modo ya bastante desarrollado porque me parece una obra más admirable. Y como decía pues al principio, por eso el cine de Kurosawa no solo esta etapa cuestionada por Miguel Marías entonces de la época de los 50, también en su muy celebrada su último periodo de su filmografía, el caso con Kame Musha o Ran, pues me parecen películas también bastante sobredimensionadas, como también Los sueños de Akira Kurosawa, en la que uno de sus capítulos Scorsese interpretaba a Vincent Van Gogh. Una película tan sí, admirada como Ram, porque de nuevo me parece que dispone de cualidades como un muy sugerente diseño visual, de su trabajo de composición cinematográfica, de iluminación o color, como también pues pasaba en blanco y negro en el caso de otra adaptación de una obra de Shakespeare en El trono de sangre, en los 50, pero de nuevo me parece que adolecen de esa especie de desembaramiento expresivo que a veces le lastra, que un montaje que no fluye y ese histrionismo expresivo que a mí pues, llega a un punto podría ser un poco cargante. Así que no es un cineasta que pueda decir que admire. Eh, y bueno, pues eso ha sido el nuevo capítulo sobre cineastas sobredimensionados, en este caso pues centrado en Akira Kurosawa, un cineasta muy admirado que particularmente puedo decir que no es santo de mi devoción. Hasta un próximo capítulo.